Doctora Marta Ockmann, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Te agradezco mucho que hayas venido. ¿Eres internacionalista? Internacionalista del TEC de Monterrey, especialista en Europa y Rusia. Me corregirás, pero creo que nunca en la historia, o bien creo que no vas a corregir porque sí es cierto, nunca en la historia de la OTAN, de que nació la OTAN ahora, había habido un encuentro, o más bien un desencuentro de tal naturaleza entre el principal país que integra la OTAN, que es Estados Unidos, y Europa. Este desencuentro se da con Trump. Fue una cosa bastante ríspida y, insisto, no hay antecedentes. Es algo muy notable. No hay antecedentes, aunque ya lo veíamos porque, digamos, veíamos aproximarnos, porque recuerdas que desde su campaña Trump dijo que la garantía de seguridad de Estados Unidos con sus aliados depende del monto del gasto de los demás socios de la OTAN y evidentemente Estados Unidos es el principal contribuyente económico a la organización y la mayoría de los países europeos, miembros de la OTAN, pues no cumple con el mínimo de mínimo declarado por Trump, ¿no? De 2% del presupuesto. Sin embargo, tienes toda la razón, lo que sucedió recientemente, cuando por un lado en la reunión, en la cumbre de Trump, de la OTAN, Trump totalmente se sale del protocolo y reclama a los socios, además en una sesión que estaba dedicada, de acuerdo a la agenda, a la ampliación de la OTAN, una medida hostil hacia Rusia, indudablemente, porque la ampliación iba a ser, digamos, platicada. ¿Te refieres tú a la propuesta que hizo él de integrar a Rusia? No, a Georgia y Ucrania, que son dos países que están en la zona de influencia rusa y Rusia no va a permitir que esos países entren en la OTAN, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una agenda en la OTAN que, además de los reclamos por el dinero muy fuertes, no se lleva a cabo precisamente por el desplante del Trump. Esas delegaciones. ¿Exactamente cuál era? ¿Integrar la integración a corto plazo es la de Montenegro, pero había delegaciones de Ucrania y de Georgia para empezar a hablar sobre el proceso de incorporación, que evidentemente para Rusia fue un acto ya de por sí hostil, ¿no? De pensar en ampliación a lo que es su zona de influencia. Recuerdan, Ucrania pues están en guerra, ¿no? Y en el caso de Georgia fue la guerra entre Rusia y Georgia en el 2008. Y después, casi que directamente de esta cumbre fracasada de la OTAN, o muy hostil de la OTAN, efectivamente pues se va a Helsinki y es esta reunión, la primera reunión directa entre Trump y Putin. Y entonces tenemos declaraciones que juegan muy a favor de Putin. No se habla, no se hacen reclamos en cuanto a Ucrania, no se hacen reclamos en cuanto a la anexión de Crimea. Al contrario, Trump le da más crédito a Putin que a sus propios servicios de inteligencia. Entonces, este encuentro ríspido que tiene, este desencuentro o choque que tiene con la OTAN en esta materia, lo que hace es congelar justamente este tema que era muy incómodo para Rusia. Por un lado, exactamente, ¿no? Por un lado es claro. Por el otro viene justamente su reunión con Putin, que fue leída no nomás por los norteamericanos, sino prácticamente por todo el mundo, como algo verdaderamente también notable y sin precedente. O sea, el presidente de Estados Unidos diciendo que, como Putin le había dicho que no había intervenido en las elecciones de Estados Unidos, él le creía y desacreditaba o negaba que los servicios de inteligencia de Estados Unidos tuvieran la más mínima razón. Entonces, son muy complementarios. Y al mismo tiempo hay la declaración que hace de que, Europa sí es un enemigo de Estados Unidos, Rusia, pues es un enemigo en ciertas cosas, pero no en todas, y China es un enemigo económico. O sea, es el mundo literalmente al revés. ¿Cómo se explica? Yo principalmente, y debo decirte, la primera vez en toda mi carrera profesional, yo principalmente lo explico con la personalidad y los antecedentes de Trump, ¿sí? No es un político, no le interesa el interés ni de Estados Unidos ni algún tipo de orden mundial en el mundo. Lo que a Trump le interesa es Trump. Y otro problema ¿cuál es el interés de Trump? Yo digo que a corto plazo sí la reelección. Y el electorado que votó por Trump es un electorado
al cual no le interesa la política internacional, que es el conflicto que tiene él con su propia administración, porque pues evidentemente la reacción no fue hostil solamente por parte de los demócratas, su propio partido. Ya no digamos lo que es evidentemente son los servicios de inteligencia en Estados Unidos, pues todos, hasta se habló de traición, o sea, ya no se habló solamente de desplante o de falta de experiencia o de carácter explosivo de Trump, sino se habló de traición. Yo no creo que Trump en realidad tenga alguna agenda en cuanto a las relaciones entre Estados Unidos o, por ejemplo, Europa. Él está jugando hacia su electorado y su electorado lo que quiere es los empleos y ve a la Europa como una región que les roba empleos a lo que son ciertas regiones que son con las cuales ganó la elección. Bueno, a partir de la reunión, tú seguramente viste las conferencias de prensa que tuvo con Putin, sí la viste, ¿no? Claro. Yo no soy experto en eso, pero bueno, hay quien dice que el lenguaje corporal también fue muy evidente o muy claro en una especie de complacencia y sometimiento. Sometimiento, se habló de sometimiento. Frente a Putin, a Trump, que además, bueno, sí. Si algo tienes que es un desparpajado y un desplantoso. Y a partir de ahí empezó a surgir la idea de que, bueno, efectivamente a lo mejor Putin sí tiene por ahí unos videos de su estancia de Trump en Moscú en algún momento donde lo tiene grabado en algún tipo de actividad sexual con mujeres de la mala vida. No lo negaría. Pero justamente es la pregunta, o sea, hay hechos que no se pueden negar. O sea, la intervención rusa en la elección de Estados Unidos es un hecho. La toma de partido de Putin por Trump en la elección es un hecho. Digo, estaba a favor de que ganara Trump y no Clinton. Sí, mi vacilación era porque también después, cuando había protestas, inmediatamente después protestas en contra de Putin, sí. También fue, digamos, la difusión de estas protestas también fue apoyada por los rusos. Bueno, y entonces son como muchos elementos de esta especie de rompecabezas. A final de cuentas, como tú estás bien señalando y como es claro, esto lo está confrontando además con el Partido Republicano, con los servicios de inteligencia y con toda la tradición y los intereses, digamos, geopolíticos de los Estados Unidos, ¿no? Entonces están navegando realmente contra la corriente, contra los europeos, contra su partido, contra los servicios de inteligencia y haciendo una suerte de alianza con Putin. Bueno, esto es realmente nada más y es pregunta. Sí. ¿Se puede explicar realmente nada más por una especie de baneo personal, de que el tipo... ¿O hay algo más? Por parte de Trump, sí. Por parte de Putin, sí hay una estrategia, indudablemente. También es una estrategia ya de largo plazo. Y la estrategia es, el orden mundial que ve Putin es un juego entre grandes países y grandes líderes. Estados Unidos, Rusia. Estados Unidos, Rusia. También invitaría, por ejemplo, Francia, también a lo mejor en cuestiones de algunos asuntos invitaría, no sé, Japón, ¿no? Por decirlo. Pero básicamente lo que Putin quiere es que quede claro que los países pequeños no tienen influencia y deben plegarse a los intereses de los países grandes, pero tampoco Putin tiene realmente aspiraciones de gobernar todo el mundo. Yo creo que evidentemente apoyó a Trump porque no podía tener ese tipo de relaciones de igual a igual con la administración de Hillary Clinton. Hillary Clinton, por todos sus antecedentes, estaba muy anti-Putin. En cambio, en el caso de Trump veía una posibilidad. Creo que ni él esperaba cómo iba a jugar Putin a sus Trump a los intereses de Rusia. Ahora, quien está en esta situación, quien está más complicado o vulnerable en esta situación, sin duda alguna, es Europa. Porque a final de cuentas son estos países que empiezan a ser como, no sé, Ucrania, empiezan a ser presionados claramente o tomados por la fuerza. Me lo señalabas un poco antes de empezar el programa, pues la necesidad de que los europeos se basten a sí mismos en la materia de seguridad se convierta en una prioridad. Sí, y yo creo que es una gran oportunidad para Europa finalmente lograr una autosuficiencia en cuanto a la seguridad, pero sí es complicado. Es decir, el hecho de que Putin haya acelerado este proceso, ¿no? Puede ser una gran oportunidad, pero también es una ventana de vulnerabilidad para Europa. Muy costosa. Primero, muy costosa,
Europa todavía no sale de la crisis económica. Las sociedades europeas no están dispuestas a apoyar el gasto de defensa, que ve que es un gasto, digamos, la sociedad europea es pacifista, ¿no? También hay que considerar que Europa ahora no es autosuficiente en cuanto a la seguridad. Hay un reporte de la OTAN que dice que si Rusia quiere invadir las repúblicas bálticas, Letonia, Estonia, Lituania, la OTAN no tiene, ni siquiera la OTAN, ya no digo la Unión Europea, la OTAN no tiene grandes capacidades de defender estos países. Por medios convencionales. Sí, y además por todo lo que implica enfrentamiento con Rusia, ¿no? Y también, digo, de manera independiente, pero el año pasado se publicó un reporte en Alemania, por ejemplo, sobre las capacidades militares del ejército alemán, ¿no?, de Bundeswehr, y fue un reporte que destrozó este ejército. O sea, no tiene la capacidad, no tiene el armamento. Los ejércitos europeos son muy anticuados. La pregunta ahí sería, y es una pregunta crucial que a lo mejor no puede responder, pero bueno, de todas maneras, ¿qué impediría, si en esta circunstancia de un entendimiento Putin-Trump, que bueno, distiende, y además más o menos tienes la garantía que a lo mejor no va a haber una gran reacción de parte de Estados Unidos, qué impediría efectivamente que el oso soviético, el oso ruso, diera justamente este zarpazo, por ejemplo, sobre los países bálticos? Porque todavía esta acción tan agresiva y en contra del derecho internacional, donde Rusia no tiene ningún pretexto legal, como lo tuvo en el caso de Crimea, obligaría a Estados Unidos a apoyar y a fortalecer a la OTAN. Yo creo que el juego de Putin es: Trump se reelige, hay un desgaste paulatino de las relaciones entre Estados Unidos y Europa, la OTAN se debilita, se vuelve inútil, se vuelve irrelevante. Irreversible. Y a mediano plazo, ahí sí Rusia sí podría recuperar lo que es su antiguo territorio. O sea, Europa, en resumidas cuentas, en este escenario está en una situación extremadamente complicada. Extremadamente complicada, pero yo espero que sí va a aprovechar esta oportunidad y esta crisis para fortalecer su propia capacidad militar disuasoria, porque yo creo que nadie realmente quiere una guerra de esta envergadura. Bueno, eso es, tú eres europea, claro que un sí. wishful thinking, ojalá que tengas razón. Muchas gracias, ojalá. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. En Contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.